Gracias a todos. Antes de comenzar la plática, quiero dar las gracias al comité organizador, a los y las, por aceptar mi plática y permitirme estar aquí, y pues también ustedes que van a escucharla. Entonces, el tema es de límites inversos aplicados a modelos económicos, pero antes de comenzar con este tema, quisiera hablar un poco de sistemas dinámicos discretos. Enseguida van a ver por qué voy a hablar primero de sistemas dinámicos y al final pues ya voy a terminar con los límites inversos. Entonces, bueno, una parte importante que ahora en la actualidad nos piden en casi todas las universidades es aplicaciones de la matemática. Y pues resulta muy natural que estudiar algunos fenómenos que ocurren. Esos fenómenos pueden ser físicos, biológicos, sociales o incluso económicos. El que seguramente todos han escuchado pues son de biología, de dada una población de bacterias o la que ustedes prefieran, pues estudiar el comportamiento y ver cómo crece o cómo decrece en determinado tiempo. Y los límites inversos nos van a ayudar pues un poquito a eso. Y entonces, dado un modelo, pues lo que nosotros quisiéramos es predecir el comportamiento de ese modelo. Y nos vamos a enfocar en algo que le llamamos órbitas. Y entonces, para saber lo que es una órbita, pues necesitamos una función de un espacio métrico X en sí mismo. Y entonces, ya que tenemos esta función, se toman ahí un elemento que ustedes quieran y le pueden aplicar la función. Entonces, cuando nosotros aplicamos la función, pues como sigue cayendo dentro de nuestro espacio, le podemos seguir aplicando la función. Y así nos podemos seguir sucesivamente. Y entonces lo que vamos a tener es este conjunto. Empezamos con X, luego f de X, f cuadrada de X, f cúbica. En realidad fn de X significa f aplicado n veces. Y lo que nos interesa es estudiar este conjunto, cómo se comporta. ¿En qué sentido? Déjenme presentarles un ejemplo. Sí. A este conjunto se le llama la órbita de X bajo la función f. Y entonces, repito, lo que nos interesa es estudiar este conjunto. Y entonces, con este ejemplo se va un poquito más claro las cosas que podrían suceder dependiendo de nuestra función. Entonces, ¿con cuál señalo? Entonces, comienzo con este punto que le llamé x0 y me fijo a dónde lo manda la función. Pues aquí está mi punto. Ahora a este punto le voy a aplicar la función. Me voy a la diagonal solo para ubicarlo aquí abajito. Y entonces aquí está y veo dónde lo manda y así me sigo. ¿Sí ven? Entonces parece que en este caso, cuando yo tomo la órbita de este punto, pues parece que se porta bonito. Y el sentido en que se porta bonito es que parece que es... Fíjense que este conjunto podemos pensarlo también como una sucesión. Y entonces parece que la sucesión, en este caso, converge al punto fijo de la función, que es este. ¿Sí ven? Y entonces lo que nos interesa es estudiar ese comportamiento. Pero nos interesa estudiarlo pues para cada punto de nuestro espacio. En este caso, el espacio que estoy tomando es solo el intervalo. Y entonces, lo que queremos hacer es analizar el conjunto de todas las órbitas, que como les decía, si pensamos el conjunto de órbitas como una sucesión, pues es estudiar el conjunto de todas estas sucesiones que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, pero observen ustedes que dado un punto, cuando ustedes aplican la función, pues eso está muy bien determinado porque precisamente es función. Y entonces si estoy en un tiempo X, pues aplico la función y me voy a otro tiempo, a f de X o el punto que yo me haya tomado. Pero también resulta interesante saber que si yo estoy en este punto X, ¿qué fue lo que me llevó a estar en este punto?
Y entonces podemos pensar en definir una nueva órbita, que es la órbita completa. ¿En qué sentido va a ser completo? Considerar la órbita hacia adelante, pero también la órbita hacia atrás. Hacia atrás en el sentido de que si ahora yo estoy en X0, ¿cuál fue el elemento que bajo F fue a dar a X0? Y entonces, solo para anotación, comienzo con X0 y quiero saber cómo llegué, ¿no? Entonces quiero saber el punto en mi espacio que bajo la función fue a dar a X0. Y entonces si yo renombro mi órbita, pues voy a tener ahora este conjunto, que si se fijan de X0 hacia adelante, pues es la órbita normal, y estoy agregando unos puntitos aquí. ¿Sí? Perdón, pero la función era biyectiva, no me olvidé. No necesariamente. Y entonces por eso es lo bonito, porque precisamente el punto que yo llamé X a la menos, bueno, X sub índice menos 1, no necesariamente es único, precisamente por la observación que ya nos comentaron, que puede ser que la función no sea inyectiva. Y entonces como que resulta más interesante observar hacia atrás cómo va la situación. Entonces otra vez, queremos estudiar este conjunto. Y déjenme poner un ejemplo. Tenemos la función definida como f de x igual a 2 a la x, perdón, 2 por x si x es menor o igual que un medio, y 2 menos 2x si x es mayor que un medio. Y la gráfica de la función es esta, que seguramente muchos ya la conocen, y la conocen como la función tienda. Entonces observen aquí que si yo tengo un punto x0 y quiero ver de dónde viene, ahora ya no me tengo que fijar en este lado, porque yo quiero el punto que va a dar al x0 o al x1 que ustedes toman. Entonces me tengo que fijar aquí. Entonces aquí está mi punto x0 y quiero ver de dónde viene. Este punto, observen ustedes que pueden venir de este o de este que está aquí. Y entonces supongo que se toman este punto, que es el que a dónde fue. Ahora este punto, ¿de dónde viene? Este punto está cerquita de el 1,0, entonces está ubicado aquí. ¿Y de dónde viene? De 2. ¿Sí ven? Entonces resulta más interesante pues estudiar la órbita hacia atrás. Y como nuestro fin es estudiar pues este conjunto, vamos a simplificar la situación. Hacia adelante está muy bien determinado. Y entonces, como que ya no me gusta eso, ya lo voy a quitar. Porque el f de x0 ya sé exactamente quién es un único valor y así sucesivamente. Entonces me voy a quedar con este conjunto. Pero, como quiero pensarlo como sucesiones, pues los voy a renombrar. Voy a empezar con x1, x2 y x3, así sucesivamente. Pero, pues voy a pedir una condición. La condición que voy a pedir es exactamente la que habíamos mencionado, que f de x y más 1 sea igual a x y. Si yo empiezo con x1, entonces el siguiente va a ser el valor que bajo la función me va a dar x1. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que nosotros llamamos límites inversos. En este caso, repito, solo me estoy enfocando en el intervalo. Entonces tengo mi espacio, que es el intervalo, tengo una función continua, y voy a estudiar el conjunto de todas las órbitas completas de cada punto en el 0, 1, que va a ser el siguiente. Va a ser el conjunto de todas las sucesiones que cumplen esta condición, que f de x y más 1 es igual a x y. Y entonces, pues, a este conjunto se le conoce como el límite inverso del intervalo con la función f. Y se denota, pues así como límite, pero como con una flechita, porque como que va hacia atrás. Ok, muy bien. Ya me estoy asustando. Y lo bonito de esto es que ahora este espacio pues cumple ciertas condiciones. Es compacto,
es conexo, se le puede dar una métrica, y entonces ya podemos pensarlo como un espacio topológico. Y de espacios topológicos pues ya tenemos un chorro de propiedades. Y entonces por eso resulta bonito pues trabajar ahora con estos espacios. También pueden observar que como son sucesiones infinitas en el 0,1 cruz el 0,1, pues este conjunto de límite inverso está metido aquí, en este producto, ¿sí? Que se le conoce como el cubo de Hilbert, pero no me voy a meter en eso. Ahora sí, ya estamos listos para el tema que eran modelos económicos y límites inversos. Entonces, existen modelos económicos como el caso de Cash in Advance o flujo en efectivo, donde su representación o el modelo está dado a través de una ecuación que resulta muy natural si la vemos con límites inversos. Ahora, en este caso, por ejemplo, el modelo lo que quiere estudiar es el dinero que el gobierno, en este caso el Banco de México, debe de circular diariamente para que todo funcione bien. Sí, hay ciertas cosas que no funcionan bien. Si saca poco, pues va a haber un déficit financiero, lo que eso signifique. Y si saca muchísimo, pues va a causar una inflación. Y entonces como que debe de sacar el dinero justo, pues para que no haya ninguno de esos dos extremos. Entonces, en realidad lo que quieres estudiar es la cantidad de efectivo, la cantidad de efectivo que saque hoy, pues va a depender de la cantidad de efectivo del día siguiente. Y entonces eso, claro, todo esto es con ciertas condiciones, ¿no? Los consumidores tienen ciertas características y demás. Pero al final de cuentas, el modelo tiene una ecuación de este tipo. Una función aplicado a x y más 1, pues igual a otra función en x y. Pero observen ustedes que esta, pues se parece mucho. Ay, ya me equivoqué. Perdón. Aquí se parece mucho a esta condición. Ay, sí. Se parece mucho a esta condición. ¿Sí ven? En este caso tenemos a de x y más 1 igual a b de x y. Me hubiera gustado explicarles el modelo y cómo es que llegamos a esto, pero pues por el tiempo ya no se puede. Pero lo interesante, repito, es que tenemos esta ecuación. Y entonces hay modelos económicos que se representan con estas funciones. La función tienda que ya vimos, o esta otra función que se parece mucho a la función tienda. Y el límite inverso que obtenemos con esta función, que las dos son funciones que no son inyectivas, nos da algo conocido como la herradura de Smale o el continuo tipo canaster, que seguramente todos han escuchado espero, sobre eso. Y lo que representa es, estas funciones lo que nos dicen es que el modelo pues tiene caos. Y lo que representa, como les decía, es la herradura de Smale, que es este dibujito que seguramente todos han visto. Y pues bueno, eso es todo. Gracias. Preguntas para Rocío. Sí, todas las funciones van a ser continuas. Sí. ¿Pero son sobreyectivas? No necesariamente. ¿Qué pasa cuando no puedes seguir el límite? Es lo que va a pasar si me da... Ay, ya me salí, perdón. La primera función que no era proyectiva.
No es específica. Perdón. La primera función que no es inyectiva, lo que vamos a ver es que esos puntos donde la función no es inyectiva, pues no van a ser parte del conjunto que nos interesa estudiar, porque no va a haber, déjenme ponerlo rápido. A ver, si nos tomamos un punto, no sé, por ejemplo, punto 2, pues no hay ningún punto que vaya a dar a punto 2. Entonces los puntos que están aquí abajo no nos interesan, porque no hay nadie que va a dar allá. Entonces, sí hay ejemplos donde las funciones no necesariamente son suprayectivas o sobres. Ahí había otra pregunta. No, es el conjunto de todas. Para cada punto que tú te tomes en tu espacio, te vas fijando para atrás y te fijas en todas esas. En la función que pusiste en tu penúltima referencia tenías a x más 1 igual a b, ¿no? Sí. Pero esa para que un límite inverso vas a tener que invertir a la b, a la b, ¿o no? A ver. Sí, tenemos a dx más 1. O sea, digo, si me imagino bien, más bien, porque no creo que lo hayas dicho, o sea, para ver un límite inverso tendrías que, tu función tendría que ser como que b inversa compuesta con a, ¿no? Sí, pero si la función no es inyectiva, entonces... Ya, ok. Entonces me preguntaba, las funciones económicas, entonces no se hace así, No. la función económica no. No. Gracias. Sí. Muy bien, agradecemos a Rocío otra vez